Vamos a presentar a Violeta Núñez, que de veras me emociona muchísimo que nos haya podido acompañar, que haya venido a Baja California Sur a dar su mensaje. Lo da pues desde a nivel federal muchas veces, pero necesitamos conocer esta información aquí, tenerla aquí, defenderla aquí. La doctora Violeta Núñez es profesora investigadora. Ella está en la UAM, conocida UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, colaboradora y conductora de Rompeviento TV. Desde hace 15 años trabaja en el tema de la minería, abordando la minería marina y el litio en el marco de la transición energética mundial. Ella es ganadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por el reportaje México, litio al descubierto. Algunos de sus libros son Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI, El capital rumbo al mar, Una nueva minería marina, La batalla por el litio en México. Este breviario de la extensa e interesantísima carrera de la doctora Violeta Núñez nos sirve de preámbulo para que a continuación nos presente su ponencia titulada Agua, venas de la madre tierra contra mercancía para el capital. Violeta, mil gracias. Bienvenida. Gracias. Estará con nosotros aquí también Daci, que va a hacer la traducción simultánea a señas. Violeta. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias a todas y a todos que están aquí. En la mañana ya me tocó participar en un panel y ya había agradecido muchísimo a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, porque siempre me dicen Sur, claro, Sur, y también muy especialmente a Cómo Vamos La Paz, a las doctoras Lucía y a Alma Lidia Cota, mil gracias por la invitación. Es para mí todo un honor también estar ya en este cierre de este evento y bueno, en esta conferencia que decía y les he comentado a varias y a varios, pues que antes de venir acá también comimos machaca para tener fuerza ya en este cierre. Ustedes saben que por allá no tenemos machaca, así es que es toda una alegría también aquí poder comer estos huevos con machaca, con tortilla de harina. Bueno, después de esto vamos a iniciar con esta presentación que hemos preparado para ustedes y lo hemos denominado, como están viendo en pantalla ustedes, Agua, venas de la madre tierra versus mercancía para el capital. Ya este título está diciendo pues muchas de las cuestiones que vamos a abordar. Esta es una mirada que tenemos, me parece, algunos y algunas escuchamos a lo largo de estos 2 días otras miradas que se suman a esta que les vamos a presentar sobre cómo nosotros concebimos el agua. Bueno, vamos, no sé si… No cambian, ahí está, ya, gracias. Voy a iniciar presentando estas 2 visiones que yo pongo, como ustedes están viendo en pantalla, si son 2 visiones y lo hago como cuestionamiento, conciliables o irreconciliables. Pero una de ellas, la segunda, ver al agua como mercancía, nos está poniendo en cuestión al conjunto del planeta. Y aquí retomo a algún autor que se llama Franz Hinckelhammer, que él desarrolla todo un planteamiento si en lo que estamos presentes es la vida o por lo que debemos de estar presentes en este mundo es por la vida o por el capital. Y a esto yo le agrego también el tema del agua o el capital, ¿no? Con eso quisiera iniciar esta presentación. Entonces ya me di cuenta, es para abajo. Y voy a iniciar con una de ellas, con esta postura que hay en torno a ver el agua con una mirada particular.
Y voy a iniciar, como ustedes también están viendo en pantalla, presentando cómo para algunos pueblos, comunidades, no un número menor en nuestro país, estamos hablando de varios millones, al menos 24 millones de personas, conciben al agua como parte fundamental de su territorio, la conciben a partir de su cosmovisión como parte fundamental de la vida, como un ser, como un sujeto, y que este sujeto es un sujeto muy especial que le da de comer a la madre tierra. Este es uno de los elementos con los cuales quiero partir y como vemos aquí, el agua, la tierra y el territorio no está separado. Esta agua alimenta a la tierra y hace posible la creación de los hombres y mujeres de maíz. Hay una visión muy particular de ellos hacia el agua y hacia otros elementos naturales que emerge a partir de su cosmovisión y una situación que ellos han dicho e insistido. Ay, no sé qué pasó. Gracias. Que han insistido permanentemente que es la cosmovivencia. Y bueno, con esta cosmovivencia hay una relación muy particular que tienen estos pueblos con este ser, con este sujeto no humano, que es la que voy a presentarles a partir de una vivencia que hemos tenido con un pueblo indígena en el sureste mexicano, que es el pueblo maya Tojolabal. Ellos, a partir de esta visión de mundo y de la práctica que tienen a partir de esta visión del mundo, les decía, ven al agua como un sujeto. Y a este sujeto que forma parte de la comunidad, lo cuidan, lo respetan y bueno, tienen un concepto que se llama el quizá, que es en Tojolabal, que significa respetar. Y uno de los elementos fundamentales del respeto es el respeto que tienen a estos seres, que para ellos incluso algunos son sagrados, y en este caso el respeto al agua, que forma parte fundamental de lo que ellos han estado enunciando como el equilaltic, que también es una palabra que ellos han retomado para hablar de la vida buena o de un buen vivir, donde el agua es parte fundamental de este equilaltic, de este buen vivir, y es parte fundamental también de lo que ellos han denominado como la comunidad nosótrica. Esa comunidad nosótrica significa que, bueno, el nosotros, nosotras, y en ese nosotros y nosotras el agua también forma parte de este nosotros. Sin ella simplemente no hay posibilidad, como les decía, de tener vida y no hay posibilidad también de que se crean los hombres y mujeres del maíz. Uno de los elementos muy interesantes en esta comunidad maya Tojolabal también es la vivencia que logramos tener hace varios años en relación a una fiesta muy específica, que es la fiesta de la Madre Tierra. Y una cuestión que a mí siempre me llamó mucho la atención es que para celebrar cada año a la Madre Tierra, primero se iniciaba con la fiesta al agua. Ese era el punto de partida, iniciaba aproximadamente el 3 de mayo y concluía hacia el día 10 más o menos de mayo, que era ya la celebración de la madre, pero no de cualquier madre, sino de la Madre Tierra y por supuesto la celebración de la vida. Uno de los elementos que logramos ver en este pueblo maya Tojolabal, pero que es un pueblo que habla, les decía, por muchos otros pueblos y que también se hacen referencia a la cosmovisión de otros pueblos mayenses, bueno, es esta lucha incansable que ellos dieron por más de 70 años en su territorio y que uno de los elementos fundamentales por los que luchaban era por la tierra. Y en esto, lo que les decía, la tierra no está separada del agua y no está separada del territorio, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos que yo quiero resaltar de esta mirada, pero hay, como ustedes están viendo aquí también en pantalla, si pudiéramos hacer un símil con el territorio que ellos conciben repleto de vida,
pero con esto que decía representa el agua, las venas de la Madre Tierra, si pudiéramos hacer un símil con las venas de la Madre Tierra que va a nutrir a la Nantic Lum, como ellos la nombran a esta madre. Bueno, si hiciéramos un símil con el cuerpo humano, lo que vemos es que nosotros también estamos conformados de venas, de arterias que alimentan al cuerpo con sangre y que llega al corazón. El corazón para ellos sería esta Nantic Lum, esta Madre Tierra. Y bueno, sin ellas, sin las venas y sin la sangre que corre por las arterias, moriríamos. Al igual que estas comunidades, sin estas venas de la Madre Tierra, sin esa agua que llega a ese corazón, a esta Nantic Lum, también ellos saben que tienen declarada la muerte. No es por nada que vemos una lucha constante y permanente desde varios espacios para defender el agua. Ahorita voy a hacer referencia a ello. Y bueno, el cuerpo humano, pero este cuerpo territorio también, si se desangra, les decía, viene la muerte. Y bueno, aquí este símil que se muestra a partir de los ríos como venas de la Madre Tierra y de los diferentes cuerpos de agua que la van nutriendo. Y bueno, aquí un mapa que también es muy interesante, que muestra los diversos ríos en el mundo. Estamos hablando de que 14 principales ríos son más o menos 70,000 kilómetros de longitud, que también estarían hablando de estas venas de la Madre Tierra, que son lo que estarían nutriendo prácticamente al planeta en su conjunto. Y un paréntesis aquí, presento lo que son las venas del capital, en contraste con lo que son las venas para estos pueblos y comunidades. Y para el capital, ustedes están viendo aquí un mapa de Europa, que también parecen venas arterias, ¿cierto? ¿No? Igual que veíamos hace un momento este mapa donde se muestran, este mapa mundial donde se muestran los ríos, vemos también aquí cómo estas parecieran venas y arterias, y significa los medios de transporte donde recorren las diferentes, todos los días, las mercancías para ser realizadas y para que el capital pueda vivir y seguir reproduciendo su lógica de acumulación. En estas venas y arterias del capital, aquí solamente estoy poniendo los trenes, es por donde transitan las mercancías, que son, les digo, la lógica y acumulación de este capital. Y lo pongo nada más como paréntesis para ver para los pueblos cuáles son las venas y arterias, y para el capital cuáles serían estas venas y arterias. Solamente lo pongo ahí como un paréntesis. Pero regresando a este planteamiento de los pueblos, este planteamiento que lo hago en general, pero en particular a partir de la vivencia con el pueblo maya Tojolabal, que nos tocó estar por varios años con ellas y ellos en el sureste mexicano, pareciera ahora que frente a esta emergencia climática que estamos viviendo, esta apuesta civilizatoria, como ya lo decía en la mañana, esta apuesta a partir de otras visiones del mundo, otras cosmovisiones y otras cosmovivencias, pueden salvar al mundo. Estamos frente a una emergencia climática global sumamente intensa. Ahorita, antes de entrar a la conferencia, nos acaban de notificar que se está formando otro huracán, y ahorita es de categoría 2, y bueno, si no queremos hacer caso y decimos no pasa nada, el capital va a resolverlo, va a crear la tecnología necesaria para hacer frente a esta emergencia climática. Realmente estamos, me parece, siguiendo un camino equivocado y no atendiendo realmente la situación que nos está estallando y nos va a estallar. Ya vimos el año pasado la situación que se vivió en Acapulco, lo volvimos a ver ahora, no solamente en Acapulco, sino en la montaña de Guerrero, y lo hemos visto en otros territorios a nivel mundial. La situación se va a ir agudizando cada vez más.
tendremos huracanes de mayores dimensiones y más permanentes, tendremos más sequías, más inundaciones y una situación pues realmente que se vislumbra, no quiero ser catastrofista, pero sí se vislumbra de acuerdo pues a este grupo de expertos del cambio climático de la ONU, una situación realmente difícil. Frente a esto, esta concepción romántica que pudiera parecer en algún sentido del pasado, me parece que hoy está dando elementos fundamentales y es nuestro presente y podemos ahí, yo retomo a Mariátegui, ¿no? Retomo a Mariátegui con esta idea de que hoy día esto romántico puede ser revolucionario y nos puede ayudar a frenar la situación de la crisis del cambio climático. Ver con otra mirada a la naturaleza, ver de otra manera el agua, los bosques, las selvas, los minerales, puede ser la solución a esto que les digo está por estallarnos. Y bueno, así será y así lo estaremos viviendo si no damos un cambio de timón. Y aún dando un cambio de timón, como ha dicho este grupo de expertos del cambio climático, la situación ya se vislumbra difícil, habrá ya territorios donde el daño sea irreversible, pero todavía podemos hacer algo y me parece entonces escuchar a los pueblos y comunidades es fundamental. Bueno, entonces esta es la primera visión, la primera mirada y haré otro paréntesis a propósito de esto que les digo, de los estragos que se viven en algunos territorios a nivel nacional, los grandes contrastes. El INEGI nos dice que en las entidades del sur-sureste, las que están ahí ustedes viendo en pantalla, que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y otras, aquí dice reciben más de la mitad del agua renovable del año, 67%, pero dice el INEGI, no obstante, no cuentan con los servicios básicos como es el agua entubada dentro de las viviendas. Esa es una de las situaciones que vivimos en el territorio nacional. Y un dato que a mí me parece realmente sorprendente, sobre todo como les decíamos ahora que estamos regresando el día de ayer de la montaña de Guerrero, es que porque nos tocó ir a ver directamente en campo pues algunos de los estragos del huracán John, no en Acapulco, sino en la montaña de Guerrero que sigue siendo o que sigue sin atenderse. Bueno, una situación importante también decir es que en Guerrero, que es el estado con la mayor carencia de agua disponible en las viviendas, el dato que nos da el INEGI es que solo el 23% del total de las viviendas disponen de agua todos los días, solo el 23%, pese a que es una de las entidades donde pues más agua se recibe durante todo el año. Esa es una de las realidades que tenemos también que atender y que ir cambiando en este contexto de esta otra apuesta que me parece que hay que hacer. Y regresando a la otra mirada que les decía, ¿no? La mirada desde otra vertiente, pues hablaré de esta historia reciente. A lo mejor muchos y muchas de nosotros que estamos aquí, no la inmensa mayoría que está aquí son muy jóvenes, todos y todas ustedes, ¿no? Pero a lo mejor los que ya estamos, como siempre dice Ernesto, más jurásicos y jurásicas, ¿no? Nos acordamos que antes abríamos la llave, poníamos el agua y nos tomábamos el agua de manera directa. Ustedes se acordarán de eso. Las primeras veces que llegamos a ver a personas con el agua embotellada, que eran pues personas que venían de Europa o de otros lados, pues nos sorprendía, ¿no? Y todavía, imagínense, a mí me tocó verlo hace 20,000 años, en la infancia me tocó ver eso, ver la primera vez un agua embotellada y pues no dábamos crédito de que eso iba a pasar, iba a ser ya algo cotidiano y que después íbamos a tener que pagar grandes cantidades por el agua y que ya nunca más íbamos a poder abrir la llave del grifo, poner el vaso y tomárnosla, ¿no? Bueno, eso por otras circunstancias también, pero eso es también parte de los cambios que hemos estado viviendo. Esta otra mirada podemos enunciar que vivimos
de forma reciente, y ahí lo pongo entre comillas, un proceso de acumulación originaria del agua. Este era un bien común, es producto de la naturaleza, no es una mercancía como tal, pero bueno, fuimos cercando el agua, el cercado de estos bienes comunes, y empezó un proceso sumamente intenso a nivel nacional y mundial de una acumulación por desposesión donde el agua se vuelve central. Esa es parte de esta otra mirada que iré aquí desarrollando brevemente con ustedes. Y les decía, el agua es un elemento que no puede ser considerado una mercancía. Decíamos, yo soy economista, les comentaba en la mañana, no hay, bueno, si ustedes la encuentran me lo dicen, pero no hay fábricas donde se esté creando el agua. El agua es una creación natural. No hay fábricas donde se estén creando los minerales, también son creaciones naturales. Y bueno, los bosques, las selvas y otros elementos de la naturaleza son productos, muchos de ellos de creaciones de miles de millones de años, y esto no son mercancías de origen. Sin embargo, pues, y además muchas de ellas, como es el caso del agua, ¿no? Si ustedes en algún momento les ha tocado leer, como a mí me tocó leer en la Facultad de Economía, El Capital de Carlos Marx, el agua era concebida ahí como un bien que nunca se iba a acabar, como un bien infinito disponible para el capital. Ni siquiera era discusión en ese momento el tema del agua, porque se consideraba pues que siempre iba a llover, que siempre iba a haber agua disponible y que nadie podría acapararla hasta ese momento que es desarrollada esta obra que nos permite entender este régimen de acumulación en el que estamos inmersos y que ahora no lo entendemos sin esta agua ya también ahora como una mercancía. Pero bueno, cuando alguien se apropia del agua, ocurre un proceso de posesión y desposesión de esta agua. Si a alguien se la apropia, por supuesto que ocurre, aquí como yo lo pongo, un proceso también de posesión-desposesión. Y con este proceso de desposesión y a algún territorio en particular, se crean algunas mercancías, como dice aquí, lo pongo Karpolanyi, mercancías ficticias. No son mercancías creadas en una fábrica, sino que otra vez repito, son producto de una creación natural en el caso de la tierra. Pero también habla de otras mercancías ficticias como el dinero y el trabajo, ¿no? Algunos de ustedes me podrán decir, sí, pero ya se pueden clonar seres humanos. Sí, pero bueno, tuvimos un debate hace varios años en torno a la clonación de seres humanos, que desde un laboratorio ya se pudiera crear un ser humano y bueno, el capital, por supuesto, ya lo puede hacer, la ciencia ha avanzado hasta estos grados que se puede hacer, pero son mercancías ficticias porque pues ¿de dónde viene el trabajo? Pues de la fuerza de trabajo del ser humano que es gestado por la naturaleza en el vientre materno, ¿no? Entonces no hay fábricas todavía hasta este momento de seres humanos. Habemos entonces o hemos tenido una discusión en torno a este tipo de elementos naturales que son apropiados y que una vez que son apropiados se transforman en mercancías, pero en mercancías ficticias. Y bueno, aquí hay dentro de esta mirada, desde esta otra mirada, hay 4 puntos que quiero señalar. En este proceso que les decía de acumulación originaria reciente del agua, tenemos también una situación de subsunción del agua bajo el capital. ¿Qué significa eso? Que el capital hace parte de su cuerpo al agua, la incorpora y la somete y la hace inherente al régimen de acumulación. La subsume, que ese es uno de los elementos, punto de partida de lo que estamos viviendo. Pero hay otra situación, la privatiza para venderla como materia prima.
¿A quién? Pues a la agroindustria, a la minería, a las refresqueras, a las cerveceras y a otras industrias que necesitan también grandes cantidades de agua. La hace parte, les decía, de su cuerpo para ser vendida como materia prima. Y no olvidemos la otra concepción, que el agua son las venas de la madre tierra, pero además no es, incluso esta palabra no es utilizada por los pueblos como materia prima, sino es un bien o un don de estos pueblos. Y bueno, aquí desafortunadamente en algunos casos así es utilizada como mercancía. Y hay otro elemento que me parece sumamente importante, que a lo mejor a lo largo de estos 2 días ya han tocado ustedes, que es el tema de la financiarización del agua. El agua se convierte en un futuro financiero, en un commodity, y empieza a cotizar en los mercados bursátiles a nivel mundial. El dato que nosotros aquí queremos compartirles es cómo a partir del año 2020 el agua comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Wall Street. Y no solamente está cotizando ya como un commodity y como un futuro financiero en este espacio, en este territorio financiarizado del capital, sino también ya hay otros índices como el Nasdaq que también la ha incorporado. Y bueno, eso es parte también de las evoluciones o de la evolución que ha tenido ya el agua como una mercancía, como parte de esta lógica de acumulación. Pero a esto, decíamos también en la mañana, se suma otro elemento, que es el control de los cuerpos de agua por parte del crimen organizado, que ven de manera lucrativa controlar estos territorios donde hay disponibilidad de agua, si ya lo está haciendo el mercado financiero, porque dice es un bien escaso y porque a partir de su proceso de incorporación y financiarización se puede ganar. Bueno, hemos visto que también el crimen organizado la necesita de varias maneras. El crimen organizado está metido desde hace muchos años en la minería y la minería necesita grandes cantidades de agua. Una forma también de ellos de que se han metido al negocio de la minería ampliamente lucrativo. Ustedes lo saben, en nuestra nación tenemos a los hombres más ricos de México y del mundo metidos en el tema de la minería. Bueno, el narco lo sabe y así lo ha hecho, y ellos también están metidos desde hace varios años y necesitan también disponer de esta agua que ahora también controlan, no solamente para la minería, pero es parte también de estos circuitos del capital, ¿no? Decíamos en la mañana, no lo podemos obviar, está en este territorio a nivel nacional presente. Es una acción ilícita, pero existe. Incluso la minería legal, para que se pueda desarrollar, pues ustedes saben que tiene que pagar en algunos casos cuotas al crimen organizado y en otros casos también no tienen opción. Si quieren desarrollar la minería, tienen que pagar y asociarse con ellos para que les transporte el mineral y bueno, y muchas otras formas como se ha ido metiendo el crimen organizado. En este caso, pues lo que yo quiero presentar aquí es que el capital tiene diversos rostros presentes ya ahora con el tema del agua, y uno de los que más me parece a mí sumamente complejo por lo que implica es este futuro financiero en el que se ha convertido también el agua. No nos vamos a detener ahorita en eso, pero sí dejarlo muy claro que cuando estamos hablando de este tema tan importante, no podemos dejar de ver esta financiarización que estamos viviendo de la naturaleza y en particular pues, de la situación del agua. Y aquí vuelvo a preguntar, hacer la misma pregunta que hice al inicio. Son dos visiones, como ustedes están viendo.
Por una, la visión de los pueblos y comunidades, donde muchos nos circunscribimos a ese planteamiento, a esa visión romántica que es revolucionaria en este momento, y volvemos a hacer la pregunta si esa visión es conciliable o irreconciliable con este otro segundo planteamiento que les he presentado. Pero a esto le agregamos la situación del cambio climático, si puede o no ser conciliable o irreconciliable frente a esta situación ya muy, muy extrema que estamos viviendo y que viviremos próximamente. Y bueno, frente a esto, lo que hemos visto, aquí voy a presentar, pues son varios momentos de resistencia histórica, ¿no?, que ya tienen algunos años que han ocurrido en nuestra nación o en el continente. Retomaré 3 casos que me parece que ilustran también estas luchas de clases y luchas de resistencia frente a este otro planteamiento que mercantiliza y financiariza la naturaleza en su conjunto y al agua en particular. Ustedes recordarán estas mujeres mazaguas que también las acompañamos durante el año 2002 y 2003, unas mujeres que salieron a defender su agua a partir de la creación del Frente Mazagua, y que ellas crean este ejército zapatista de mujeres mazaguas en defensa del agua, y realmente, literalmente las vimos así en la Ciudad de México durante varias ocasiones, con machetes y también con rifles de palo, y ellas decían: tomamos las armas simbólicamente, y ellas se preguntaban si así era como tenían que defender el agua, ¿no? Decían, pues nos vimos orilladas a hacer esto porque justo la paradoja, como aquí retomo algunas de las investigaciones, la paradoja es que, decían ellos, teniendo la planta potabilizadora más grande de América Latina en su territorio, no tenían agua en sus hogares. Entonces decidieron simbólicamente, decían ellas, levantarse en armas y formar este ejército zapatista de mujeres mazaguas en defensa del agua, que fue y sigue siendo un referente para muchas mujeres, y me parece importante recordar esta lucha que fue y ha sido emblemática para nosotras en la nación mexicana. Pero hay otro caso que también ustedes recordarán, que es el caso que se vivió en Bolivia, que también marcó un parteaguas a nivel mundial, que fue la guerra del agua, y que a esta también se le teje la guerra del gas, y que cambió la historia del pueblo boliviano. Ustedes recordarán que a partir después de estas 2 guerras, pero en particular de esta guerra del agua, viene el punto de inflexión, y después el arribo del primer presidente indígena en un país que era prácticamente indígena en su totalidad y nunca había sido gobernado por un indígena, como fue el caso de Evo Morales. Pero vamos a recordar aquí brevemente qué pasó. Y una situación que nos lleva a una de las características que vivimos en América Latina es el sometimiento también de estos organismos financieros internacionales que nos han impuesto algunas políticas en las naciones, y que solamente con esas imposiciones pues ellos nos condicionan para que nos presten recursos en nuestros territorios. Y lo que ocurrió es que en el año 1997 el Banco Mundial impuso a Bolivia la privatización del sistema del agua en el Alto La Paz, y esta fue una condición para seguir prestándole, para seguir financiándolo. Y bueno, de ahí inició, como ustedes saben, toda una revuelta popular muy, muy interesante si queremos ver las revueltas en el mundo de luchas de resistencia por el agua, además de las mujeres mazaguas. Nunca se nos debe de olvidar este caso, esta guerra del agua. Y bueno, aquí yo retomo en la siguiente lámina una película, llegó incluso a protagonizarse esta película, pero lo que yo quiero plantear, rescatar de esta película, que es, se hace ahí el cuestionamiento de también la lluvia. Y
¿cuál fue el elemento extremo de este planteamiento neoliberal que hacía el Banco Mundial y que varias empresas se aprovecharon de esta situación? Es el extremo de privatizar el agua de lluvia. Esa era una de las apuestas y propuestas que se tenían, y que eso, por supuesto, enfureció a varios sectores en Bolivia. Y bueno, esta película que se denominó También la lluvia. También la lluvia habían querido privatizar y ellos dijeron: no los hemos dejado. Y bueno, hubo una resistencia, les digo, interesante, que desembocó en la caída del presidente y después en todo un proceso popular y por supuesto en la refundación de Bolivia como el Estado plurinacional. Y bueno, donde se ha planteado, ustedes saben, el buen vivir, pero también algo muy importante que estamos nosotros a años luz de eso, que son los derechos de la naturaleza, que eso me parece uno de los elementos que también nosotros debemos recordar de manera permanente y tener presente acá para nuestra nación. Imaginémonos que el agua tuviera derechos, que los bosques tuvieran derechos, que las selvas tuvieran derechos y que fueran considerados, como en Bolivia después de la guerra del agua y del gas, como sujetos que deben de ser cuidados por parte de los otros sujetos humanos, estos sujetos no humanos que son fundamentales para la reproducción de la vida en su conjunto. Bueno, en esta película realmente sumamente interesante, que habla de este extremo de la privatización del agua, porque era el agua de lluvia, pues ellos decían: esta vez no se lucha por el oro, y aquí también hacen un símil con el proceso de la conquista, por el proceso de extracción y despojo de oro y de plata que hubo por siglos. Pero bueno, decían: esta vez no se lucha por el oro. Yo le pongo ahí: no solo se lucha por el oro, ¿no? Porque se sigue luchando también contra el saqueo de las mineras en varios territorios del continente, de este continente latinoamericano, sino que ahora se lucha por este elemento vital que es el agua, ¿no? Entonces, esta es otra de las luchas que me parece a mí muy importante. Y hay una tercera lucha de resistencia también, que ustedes me van a decir: no es por el agua, pero también es por el agua y hay que recordarla. Esta lucha de los pueblos del sureste mexicano, de los pueblos zapatistas que decidieron levantarse en armas en 1994, y se levantaron en armas en dos contextos. Si había firmado el Tratado de Libre Comercio, ahora que ha ganado Trump y que nos está amenazando: voy a cancelar el TEMEC, pues recordemos toda esta discusión que dimos en ese contexto. Se había firmado el Tratado de Libre Comercio y los zapatistas decidieron salir el mismo día y a la misma hora que entraba en vigor ese Tratado de Libre Comercio. Pero también había ocurrido otro acontecimiento que para nosotras ha sido sumamente importante. Se había reformado el artículo 27, aquí lo pongo, el artículo 27 constitucional, que cancelaba el reparto agrario, pero también habría la posibilidad para privatizar la propiedad social del territorio nacional, que es elegido, no la comunidad agraria, pero sí elegido. Y lo otro que a lo que nos convoca este evento, pues se crearon 3 leyes reglamentarias producto también de este proceso de reforma al artículo 27. La ley de aguas, la ley agraria, la ley minera y la ley de aguas nacionales, como de 3 leyes reglamentarias que surgían de esta modificación al artículo 27. Ustedes saben todo lo que ha pasado en nuestro país una vez que se creó la ley minera de 1992. Saben que se entregó la mitad del territorio de nuestra nación a empresas nacionales y extranjeras, y ha habido una situación en algunos territorios sumamente complicada, pero ustedes también, mejor que yo, saben lo que ocurrió en algunos casos con la creación también de un mercado de agua a través de la entrega de las concesiones que se permitió a partir de la aprobación de esta ley de aguas nacionales.
Y lo traigo a colación porque justo este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compuesto por indígenas y campesinos principalmente, decidía levantarse en armas también frente a esta modificación del artículo 27. Por eso, incluso, recordemos, trae uno de los primeros elementos de demanda es la tierra, y además trae en su apellido lo de zapatista. Y en uno de los primeros textos que nos marcó como sociedad es este que les pongo aquí: Chiapas, el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía. Y desde aquel momento en que lo leímos, nunca se nos olvidó algunos datos que daba de manera específica que tenían que ver con la riqueza de agua que tenía el estado de Chiapas. En ese momento se señaló el 9.7% de la lluvia de todo el país cae sobre estas tierras del sureste mexicano. Pero más de la mitad de la población de Chiapas no cuenta con agua potable. Esa es una de las realidades que no, si ustedes siguen revisando las estadísticas, que no se ha logrado transformar del todo. Todavía una parte importante de estos territorios que siguen viviendo situaciones de pobreza extrema carece de agua potable. Ya no hablemos de agua entubada, este dato que dábamos de Guerrero y que pueda ser disponible todos los días en las casas. Realmente eso sigue todavía siendo un pendiente. Entonces, este pueblo también, este pueblo mayense, también luchó, pues convocado por este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luchó por la tierra, por la madre tierra, pero también luchó por el territorio y por la defensa del agua. Ese es otro de los grandes referentes que me parece que siempre que recordemos las luchas de resistencia que ha habido en nuestro país por el agua, ellos y ellas, sin enunciarlo, realmente también estaban luchando o están y siguen luchando. Ya después hemos visto que han abrazado varias propuestas en torno a pues algunos colectivos que están impulsando a nivel nacional la reforma a esta ley de aguas nacionales. Entonces también ha sido una lucha permanente por el agua en algún sentido. Y bueno, ahora voy a pasar a otro momento de la exposición, señalando que para mí parte de la respuesta a esta pregunta que he planteado desde el principio, si son conciliables o irreconciliables estas dos visiones, yo lo que podría decir en un primer momento es que estas visiones son irreconciliables. Decía en la mañana, el capital no privilegia la vida, ha creado y desplegado desde su nacimiento una necroeconomía. Para que pueda vivir tiene que matar a otro. Y ustedes van a decir, ¿a quién matan? A todo el que sea necesario. El capital así ha actuado desde que nació chorreando sangre y no es un decir, así nació y así lo seguirá haciendo. Hemos visto, también lo comentábamos en la mañana, pues que se ha ido apropiando de varios de los territorios que para los pueblos son vitales y ha ido despojando e incorporando a su cuerpo, a este cuerpo capitalista, estos otros seres no humanos que son fundamental para estas comunidades nosótricas que les decían. Sin los bosques, sin las selvas, sin los cuerpos de agua, el nosotros y este lequilaltic, este buen vivir que proponen los pueblos, no es posible. Y hay una situación que no es conciliable entre ambas apuestas y ambos elementos. Y para eso vamos a ver un video muy cortito donde aquí están viendo ustedes una foto de una indígena guaraní que tuvimos la fortuna de estar con ella y de entrevistarla y de conocer su planteamiento, pues expresa esto y lo sintetiza de una manera, me parece magistral, esta primera posición que les digo es irreconciliable. Vamos a ver este pequeñito video y ahorita regresamos. El dinero y el petróleo se agota.
La tierra, el agua, el aire, el oxígeno nos está manteniendo a todos seres humanos en el mundo. No solamente hablemos país del Ecuador. Eso yo miro como mujer indígena, porque nosotros muchas veces en mi trabajo, en mi lucha de muchas décadas, he sido insultada yo. Dicen, las mujeres salen, indígenas salen deplumados, no saben no saben qué utilizar, no tienen conocimiento, por eso tienen un bosque baldío. Pero para nosotros no es eso. Nuestros abuelos, nuestras abuelas nos transmitieron ese valor, este conocimiento, este respeto, porque sabemos que la madre tierra nos está dando oxígeno, la vida en el planeta. Como dice una frase nuestra abuela, dice, la madre tierra no está esperando que salvemos nosotros, la madre tierra está esperando que respetemos. Si no respetemos, la madre tierra mismo nos tragará. Eso significa que nos va a venir aumento de calentamiento, de lluvia, sequía, enfermedades, dicen eso ellos. Y hay una parte de petrolera que ha operado más de 50 años y no hemos visto cambios, solo contaminación medioambiental, conflictos, problemas familiares, impactos sociales también. No solamente hablamos de impactos ambientales, impactos culturales. Han perdido su idioma, han muerto de la enfermedad. Entonces, como yo veo que todo el mundo estamos hablando de cambio climático, a mí me duele de escuchar que cambio climático permite ir solo a los políticos que tomen decisiones de conservación. ¿Por qué no permiten a las mujeres, a las líderes, a los hombres indígenas para poder tomar la decisión? Si cambio climático queremos detener, tenemos que trabajar todas las sociedades civiles. Yo sé que para los políticos es difícil, porque ya han vivido muchos años de corrupción y piensan de sí mismos, ni siquiera piensan por el pueblo. Entonces, nosotros como pueblos indígenas somos primer fila que solucionamos cambio climático. Entonces, en el futuro, para buen vivir y detener cambio climático, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con los científicos, trabajar con los activistas, trabajar con los indígenas, sentar y escuchar y tomar decisión juntas para vivir mucho más años. Si no, ese sistema que estamos construido, no hay vida más allá. ¿Para qué vamos a hablar en el futuro? Porque mira, antes de civilización, mis abuelos vivían décadas, años, sin enfermedad, libre. Ahora, a través de conexión al mundo, ¿qué estamos sufriendo? Nuestra gente perdieron de polio, de enfermedades, perdieron de muchas cosas y todavía lo que queda en Amazonía nos está salvando porque vivimos, dependemos, tomamos nuestra planta y tenemos conexión espiritual. Eso nosotros no queremos desconectar con espiritual, con nuestra tierra, con la madre tierra. Queremos ser siendo ahora. Entonces, mi papá, mis abuelos son maestros y maestras que tienen ese conocimiento de vivir. Yo hice un día pregunta a mi papá, papá, para ti, en wow, dije, ¿qué es cambio climático? ¿Qué entiendes calentamiento global? Yo pensé que mi papá es uno de los que nunca ha ido a escuela ni habla español, habla solo en wow, solo para ver porque estaba con nervio porque invitaron a Nueva York para participar en cambio climático, en evento. Entonces, ¿a quién preguntar? Entonces, estaba en selva, escuché esa noticia, estaba muy, muy nerviosa. Ay, me fui en el río a bañar, llegué y luego dije, papá, solo falta 3 días para yo viajarme a Nueva York. Necesito que me ayudes. Y hice un concepto. Dibujé, mi papá no le gusta mucho. Dibujé y hablé, ¿qué es calentamiento global cuando viene sequía, todo? Y mi papá dijo, me río, dijo, nunca me he ido a la universidad, ni sé leer. ¿Qué están diciendo hombres blancos? Tú puedes llevar mensaje para hombres blancos. ¿Qué significa cambio climático? Hija, escucha. Nosotros, cambio climático, para decir, ¿por qué está aumentando? Dile, ¿por qué están desforestando el bosque? ¿Por qué están contaminando el mar? ¿Por qué están sacando minería? ¿Por qué están talando millones de hectáreas para dar alimento? Hay que respetar a la madre tierra. La madre tierra es lo único que da oxígeno, la vida en la tierra. Si en el mundo paran de destruir, eso, calentamiento global queda. Si el mundo sigue, no hay vida. Dile a los blancos, hombre, dile, ustedes van a consumir, los pueblos, como dicen indios, urbanos, vamos a morir, vamos a perder tiempo, pero ustedes también morirán. Somos humanos, no somos eternos ni piedra. La tierra va a tragar. Eso dile. Eso es toda respuesta. Vaya y dile.
Yo me quedé como, papá, ¿cómo sabes eso? Tú nunca has ido. Y mi papá dijo, yo, mi maestro es el bosque, mi maestro es el jaguar, mi maestro es limpiar de maldad, es el agua, el cascada, dijo. Mi medicina es las plantas. Cuando estoy enfermo, siento y tomo y me purifico. La madre tierra da vida. Entonces eso piensa, el oxígeno de la tierra que sube y cae es de la Amazonía. Si toda Amazonía desforestan, están quemando, estoy escuchando de Brasil, entonces todos vamos a morir, todo poco a poco. Nadie nos, como roban nuestra riqueza, pero el mundo es redondo, todos vamos a morir, todos vamos a ir a ese lugar. Fue una entrevista que tuvimos el privilegio de hacerle el periodista Ernesto Ledesma y yo, y realmente es muy, muy importante lo que dice, y que con eso iré cerrando hacia la siguiente diapositiva. Dicen estos pueblos que me parece que tienen mucha, mucha razón. Ve y diles allá en Nueva York, el papá de Nemonte les dice que los primeros que vamos a morir somos nosotros. Dice ella, los indios, como nos dicen, con plumas, ¿no? Pero diles que también, si siguen ellos deforestando la selva, si siguen talando los bosques, si siguen sacando los minerales, también van a morir. Y si quieren encontrar respuestas al calentamiento global, ¿por qué es? Me parece que Nemonte, de manera muy sabia, lo está diciendo. Eso es lo que está provocando el cambio climático y, por supuesto, las emisiones de CO2 que son necesarias para este régimen de acumulación para crear esta cantidad inmensa de mercancías, muchas de ellas innecesarias que utilizamos en esta vida cotidiana. Entonces, ahí está parte de la respuesta a esto que les decía, se nos va a ir agravando cada vez más y más. Y por eso les decía, antes de entrar a esta conferencia, vimos que se está formando otro huracán, ya era de categoría 2, y esto puede ser aún más peligroso. Nunca en la vida yo he sido catastrofista, jamás, ¿no? Donde me tocó estudiar había un grupo de catastrofistas y yo no estaba de acuerdo en la Facultad de Economía de la UNAM, pero ahora hemos visto que la situación realmente está difícil. Y para quien no lo crea, pues ahí está la montaña de Guerrero, que ha quedado muchas comunidades sepultadas y han quedado niñas ahí muertas, mujeres muertas, y eso me parece que tiene que ser atendido entre todos y todas, lo tenemos que atender y escuchar esta voz de Nemonte Nemquino. Iré terminando con estas últimas 3 diapositivas que tienen que ver con esta segunda visión, también esta otra visión del mundo, que estamos transitando de una economía verde a una economía azul. Y es con lo que también inicié en la mañana aquí, y que yo les hice un llamado a lo que está por venir aquí en Baja California Sur, pero también a lo que está por venir a nivel planetario, que tiene que ver con el capital que va avanzando al mar. Por eso decimos de economía verde, transitamos a la economía azul, y que vemos de este lado, varios de ustedes a lo mejor lo reconocerán, que es el proyecto Don Diego, este proyecto de esta empresa minera o esta empresa que busca tesoros en el mar, Odyssey Marine Exploration, que había planteado extraer fosfato de aquí enfrente en el mar, en el Golfo de Ulloa. Por 50 años había sido entregada la concesión y lo planteaba. Por supuesto, aquí no hay ninguna vida, ¿verdad? Ustedes no ven aquí que no existe vida. Si uno revisa, estas son las imágenes de la manifestación de impacto ambiental, no hay vida presente. Y ellos dicen, no va a haber ningún peligro si extraemos los 365 días del año por 50 años estos minerales, calentamos el agua del mar, separamos el mineral necesario y luego lo regresamos, no va a tener ningún impacto ambiental. Eso es lo que ellos han manejado, han señalado. Y bueno, el gran problema que quiero yo aquí con esto concluir
Es lo que les decía en la mañana. Odyssey Marine Exploration informa que ha tenido una victoria frente al caso del arbitraje contra México, ha ganado al gobierno mexicano y ahora dice que le tenemos que pagar 37 millones de dólares más todos los otros elementos que sean necesarios. Me voy a ir, aquí está. El laudo, dice, el laudo ordena a México pagar 37.1 millones de dólares y a esto se suma los intereses, y aquí dice cómo se va a calcular ese interés, más todos los otros honorarios de los árbitros y los costos administrativos que se hayan llevado a cabo por la empresa. Ellos dicen que el gobierno mexicano tiene que pagarles esta suma, más los intereses que ustedes están viendo aquí en pantalla. Pero lo más preocupante, además de esta suma multimillonaria, es lo que han dicho. El proyecto sigue siendo estratégicamente significativo y está vivo, sigue siendo viable. Entonces, yo les decía en la mañana, frente a esta apuesta de economía azul, ¿qué vamos a hacer? Ya en la mañana preguntaban algunas y algunos estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Y sigue estando presente esta pregunta, ¿qué vamos a hacer como territorio mexicano? ¿Qué vamos a hacer frente a esta apuesta de minería submarina, que no nada más es aquí en Baja California Sur? Otras partes del territorio de la nación mexicana, otros mares también han sido concesionados, y la gran apuesta que se tiene ya de grandes dimensiones es en este territorio de Clarion-Clipperton, donde han sido entregadas muchas millones de hectáreas de los fondos marinos a diversas empresas para primero explorar con fines de exploración, pero sabemos que se está discutiendo ya este proyecto de explotación con fines comerciales. Si nosotros dejamos aquí que esto continúe, que este proyecto sigue siendo viable, como ellos lo están planteando, y se inicia esta extracción minera, estaremos dejando precedente para que pueda arrancar también la minería a nivel mundial. Entonces, nos toca un elemento en este segundo planteamiento contra lo que Nemonte Nenquino dice, ¿no? Si nosotros seguimos con este camino, por supuesto que el calentamiento global se va a agravar y el calentamiento de los mares va a ser aún mayúsculo, y todo lo que puede derivar de esta situación. Y por eso vuelvo a poner aquí la vida o el capital, y esa es nuestra próxima batalla, Baja California Sur. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No se escucha con ¿verdad? Muchísimas gracias por las preguntas. Dice, hablaste de los rostros del capital. No es la cerveza que no tenemos en la noche, los minerales de mi celular, el material sintético de mis zapatos, el avión para refrescar. Bueno, aquí no le entiendo, dice el avión para refrescar para regresar, a Ciudad de México, que usaré la otra cara. Dice, bueno, si son todos estos elementos el otro rostro del capital. Dice, ¿por qué se posiciona en menor responsabilidad al consumidor y bueno, gracias por la pregunta. Eso es algo que también siempre nos planteamos las y los economistas, ¿no? ¿Quién tiene, y ya en la mañana lo decían muy bien las y los otros panelistas, quién tiene la responsabilidad?
¿cierto? Esa es una de las cuestiones pero a veces a los consumidores nos hacen sentir sumamente responsables, se decía en la mañana, ¿no? No sé, ¿ustedes saben cuántos minerales tiene un celular? Sí, pero ¿como cuántos? Ese es el dato que da la Cámara Minera de México, el que les voy a decir. ¿Cuántos aproximadamente? ¿10, 20, 30? 15, dice la compañera y el compañero, muchísimos, ¿no? Bueno, son 200 minerales. Y uno dice, ¿cómo 200 minerales? Pues sí, 200 minerales, incluidas todas estas tierras raras que se han ido agregando cada vez más y más y más, y se van haciendo nuevos descubrimientos y se van incorporando a los diferentes aparatos tecnológicos que usamos. Entonces, claro, si uno es consciente de este hechizo de las mercancías, de ese fetichismo de las mercancías, pues uno sufre mucho cuando va a cambiar de celular, ¿no? O cuando va a comprar alguna computadora que es necesaria para trabajar, uno sufre mucho porque dice, con cada compra que estoy haciendo, pues me estoy llevando 200 minerales. Pero no es un solo celular, hay más personas en el mundo, hay más celulares en uso en el mundo que personas en el planeta, pero sabemos que hay una gran cantidad de celulares que hemos desechado nosotros aquí mismos en nuestra vida, ¿no? No solamente hemos tenido un celular, sino hemos tenido varios celulares, incluso producto también de esta transformación y revolución tecnológica que los va dejando obsoletos. Y bueno, entonces esta pregunta de quién es la responsabilidad, para mí siempre esa pregunta ha sido clave, pero yo lo veo desde desde otro ángulo. Para mí uno de los elementos de fondo es lo que ofrece y cómo lo ofrece este régimen de acumulación. ¿Qué ofrece? ¿Cuáles son las alternativas? Y lo que vemos es que crea de manera permanente, de manera irracional, una gran cantidad de mercancías que hace de todas las maneras posibles que los consumidores las puedan comprar. Va creando necesidades que no, lo vuelvo a decir, que no son necesarias y sin embargo nosotros vamos consumiendo esas mercancías. Pero vuelvo a decirles, no es fácil salir de esto también que los economistas estudiamos como el fetichismo de la mercancía. ¿Qué significa fetichismo? Hechizo. Las mercancías hechizan a los hombres y a las mujeres y es muy difícil salir de ese fetichismo, de ese hechizo de las mercancías, y el capital se encarga a toda costa de que nosotros lo consumamos de diversas maneras, con mensajes subliminales o mensajes ya directos, o también haciendo necesario el cambio de estas mercancías. Por ejemplo, si a ustedes se les descompone de su teléfono inteligente la batería, ¿pueden cambiar la batería? ¿O tienen que cambiar todo el celular? Tienen que cambiar todo el celular, ya no hay opción. El capital se encarga de eso también y de esta obsolescencia programada, pues que llevamos también décadas y décadas estudiándola. Después de determinado tiempo, muchas de estas mercancías son programadas para dejar de funcionar. Entonces nos pueden responsabilizar a nosotros como consumidores y hacernos sentir sumamente mal, gracias, de que nosotros somos los que estamos creando esta situación del cambio climático y estamos siendo responsables de las grandes emisiones de CO2. Pero basta ver quiénes son las dos grandes naciones que están contaminando de una manera muy, muy extrema el planeta. La primera, China, y los Estados Unidos. Son las mayores potencias económicas, lo podemos poner entre comillas, las más desarrolladas, la que están matando al planeta. Entonces, bueno, tener esta pregunta me parece muy, muy importante, pero tener en cuenta y consideración cuál es la apuesta del capital, que nosotros consumamos de manera permanente, gracias, para que este régimen de acumulación pueda seguir ganando. Vimos estas venas del capital,
es por donde transitan las mercancías, por donde ellos necesitan que el capital rote rápidamente para ser consumido en todos los espacios del mundo. Ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ha tocado ir a la montaña de Guerrero hasta Cochuapa, el Grande, hay momentos en que solamente vamos nosotros y el camión de la Coca-Cola, nadie más, ¿no? Entonces llegan hasta todos los territorios donde nadie llega, pues ellos pueden llegar, ¿no? Entonces, bueno, hay otra pregunta, su opinión sobre el ecocidio de la selva maya y los cenotes con motivo de la construcción del Tren Maya por un gobierno de izquierda. Muchísimas gracias por esta pregunta. Es una pregunta que me parece también muy importante y que en la mañana decíamos que con esta alianza que tuvimos entre la academia y Rompeviento TV fue uno de los temas que empezamos a trabajar, justo con este medio de comunicación, el tema del Tren Maya. Y me parece que es un tema sumamente importante que tiene varias aristas. Por un lado, lo que decíamos en la mañana, que el proyecto original del Tren Maya se cambió, poco se conoce eso, realmente casi nadie lo conoce. El Tren Maya era un tren que se había planteado 90% privado y 10% público, y fue también a partir, me parece, de esta alianza que se pudo modificar esa visión, pero también esto que les decía, se había pretendido financiarizar la propiedad social con las fibras financieras, se creó una fibra financiera Tren Maya y también eso se pudo detener. Sin embargo, sabemos también otra de las situaciones es que la ruta original del Tren Maya fue modificada. Hubo procesos de resistencia, como fue el caso del colectivo Tres Barrios en Campeche, muy importante también, poco conocido a nivel nacional, que lograron modificar el trazo. Y otros elementos también, nosotros registramos alrededor de 27 cambios que sufrió el Tren Maya, pero esta pregunta contiene uno de los elementos fundamentales que es el impacto ambiental, un impacto ambiental que sí, que todos los proyectos y megaproyectos tienen y que por supuesto el Tren Maya no ha sido la excepción. Esa es una de las realidades, sin embargo, también está la otra cara que decimos, esta apuesta keynesiana que me parece que puede ser muy controversial en el sentido de que creas empleo para dar un salario y reactivar la economía, pero por el otro lado destruyes también parte de la naturaleza. Esa es parte de la historia también de este capital que tenemos, ¿no? Sin embargo, me parece importante también retomar todas estas modificaciones, pero también esto otro que les digo, esta visión que fue la visión del expresidente López Obrador de crear empleos para sacar a varias gente de la pobreza. Y ustedes saben el dato que tuvimos ya al final del sexenio, que fue 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza. Estamos esperando, está Coneval terminando este levantamiento para saber cuál fue ya el resultado general, pero sabemos que hubo una reducción importante y parte de esta reducción también de la pobreza pues se la debemos a construcciones como esta, que uno diría pues son contradictorias porque vuelvo a decir pues también matan lo no humano y que eso es parte de lo que tendremos que seguir discutiendo. Esta es otra pregunta. Dice, si nuestros gobernantes son los primeros en explotar nuestros recursos, ¿cómo se puede combatir eso? Bueno, yo lo que diría es, por ejemplo, con el caso que nos han preguntado mucho de litio. En la mañana también comentábamos, y ustedes saben, que el litio se sacó de los circuitos de mercado hasta este momento. También estamos demandados por esta empresa china que ha recurrido también al CIADI del Banco Mundial para demandar al gobierno mexicano y les decía, es muy probable que lo perdamos. Pero regresando a este tema, que preguntan y conectándolo con lo del litio, me parece que ha habido una apuesta desde el sexenio pasado
por proteger algunos territorios y algunos recursos y elementos estratégicos y sacarlo de esta lógica mercantil, que es esta lógica capitalista, a través de la entrega de las concesiones. Y es el caso del elemento de litio y de otras modificaciones que me parece fundamentales que se han hecho, como lo decíamos en la mañana, esta reforma a la ley minera y que ahora es ley de minería, y que también ha empezado una visión, una parte que también hay que decirlo, no todo el gobierno, yo ahí no compartiría esa idea, pero no todo el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no es un monolito. Ha habido diferentes posiciones, en el sexenio pasado hubo diferentes posiciones, incluso sobre el Tren Maya, pero también sobre este elemento de los minerales. Hubo contradicciones, hubo debates, y ahora, bueno, vemos también pues que hay un posicionamiento particular al interior del gobierno y no todos piensan igual. Entonces, me parece que hay una parte muy importante que está por la protección de los recursos, que está por la protección de la vida, y que también al interior del gobierno de esta Cuarta Transformación, como lo vimos desde el sexenio pasado, pues hay intereses económicos que están presionando de manera permanente para que el mercado pueda seguir acaparando estos bienes y dones naturales de los pueblos, y que para ellos son estratégicos y que son una mercancía, como hemos dicho. Y esta última pregunta dice: se menciona el capitalismo, pero no hay muchas alternativas propuestas. ¿Qué nos sugieren? Bueno, esa es una pregunta. ¿Qué sugerimos entre todas y todos? ¿No? Esa es una, me parece, apuesta que decíamos importante. Y yo lo primero que espero que haya logrado transmitir en parte este mensaje de los pueblos mayas, tojolabales, pero de otros muchos pueblos que plantean una cosmovisión distinta, decía en la mañana, una alternativa civilizatoria frente a esta civilización que está pues ya realmente agonizando en términos ambientales y en otros temas también sumamente complejos, ¿no? Como es el caso de la violencia, que no es menor lo que estamos viviendo también a nivel mundial y continental. Hemos visto muchos desplazamientos también producto de las situaciones de la violencia en varios territorios. Entonces, bueno, estamos viendo que estas matrices civilizatorias podrían ser una alternativa, no solamente en términos medioambientales, sino también de modo de vida. Y me parece que cuando preguntan qué sigue frente a este capital y a esta pregunta de si podemos vivir juntos y juntas estas otras apuestas civilizatorias y el capital, bueno, yo les decía hace rato, me parece que es difícil frente a la voracidad del capital, ¿no? Y la voracidad es tal, pues que ya vemos que van a avanzar hacia el mar, ya han avanzado, no es un cuento de ciencia ficción, ya han avanzado, ya se han apropiado de los mares y de los fondos marinos, pero también hemos visto que hay un personaje y que antes lo podíamos leer en Crónicas Marcianas, Ray Bradbury, pero ahora vemos a un personaje que es Elon Musk, que está avanzando también hacia el espacio, ¿no? Hay un interés infinito por conquistar el espacio, por ver qué elementos del espacio pudieran ser necesarios para ganar. Esa es la gran finalidad que se tiene. Y entonces, ¿cuáles serían las alternativas y qué sigue? Pues justo mirar y voltear a ver a estas otras civilizaciones, y no nada más lo digo yo, ¿no? Cada encuentro que estamos teniendo a nivel internacional de biodiversidad o de cómo hacer frente a esta situación de la emergencia climática, se vuelve a regresar y se pone la mirada en estos pueblos y territorios donde todavía se encuentra la mayor biodiversidad del planeta. Y no es casualidad, se encuentra ahí porque durante décadas y siglos han protegido a esta madre tierra. Bueno, yo con eso concluiría, creo que ya no hay otra pregunta. Muchísimas gracias. Me llevo las preguntas.
Violeta, yo quiero nada más, para quienes no te escucharon en la mañana, sí nos dejaste muy claro, en esta ley minera vigente no se permite minería submarina, no se permite minería en áreas naturales protegidas ni en zonas con estrés hídrico. O sea, Baja California Sur, dentro de la ley teóricamente, no podría haber minería, ¿no? Porque eso es aquí, bueno, una batalla constante, ¿cierto? Esta información, que nos quede súper clara aquí. También decías en la mañana que necesitamos alianzas, pues aquí tienes una cantidad de aliados para quienes están aquí, quienes están siguiéndonos en la transmisión y quienes van a estar replicando esta información. Acuérdense que esto quedó grabado, entonces el haber tenido aquí a Violeta con este mensaje, con lo que ella conoce en todo su recorrido, es indispensable, importantísimo que lo tomemos en cuenta, que lo repliquemos y que se lo demos a más personas. Pero bueno, de tu voz, que nos quede claro esto de la ley. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, esta parte que dice Lucía es fundamental. Se ha dado una batalla por muchos años, una batalla histórica en estos territorios que han sido afectados por la minería. Sabemos que varios de estos territorios pues, han sido afectados con derrames, el peor desastre ambiental. Ustedes saben que ocurrió pues, hace unos años y que fue la principal minera de este país, Grupo México, responsable de eso, pero también esta situación que se vivió en Pasta de Conchos, donde quedaron sepultados 62 mineros, murieron más, pudieron rescatar 2 cuerpos y los demás quedaron ahí sepultados por muchos años hasta que llegó el presidente López Obrador y se empezó a hacer la búsqueda, y una situación que llevamos décadas y décadas con estas organizaciones y con varios pueblos pues tratando de modificar la ley minera, y se logró el sexenio anterior, y varios de los elementos fundamentales es que se prohibió la minería en áreas naturales protegidas, se prohibió la minería submarina y lo que estaba diciendo Lucía, y en todos aquellos territorios que haya daños a la vida en general, así se planteó, y donde haya presiones ya de estrés hídrico. Entonces, esa es una situación que me parece que ganamos parte de esta batalla, pero que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere declararla como acción de inconstitucionalidad. Esa es una de las situaciones que me parece que hay que estar muy atentas y atentos, y con otros de los elementos que están ellos muy preocupados, la industria minera que decíamos en la mañana. Hay una iniciativa muy importante en Cámara de Diputados que ya se aprobó en comisiones, que es prohibir la minería a cielo abierto, que también utiliza grandes cantidades de agua y de cianuro, ¿no? Y que les decía en la mañana, cada vez se van utilizando más y más cantidades de agua conforme va disminuyendo la cantidad de mineral por tonelada. Les decía, 5 gramos de oro, para 5 gramos de oro se tiene que remover 1 tonelada de tierra y cada vez más cantidades de agua para extraer estas 5 gramos en esta tonelada. Entonces, bueno, pues también yo haría un llamado a defender esta ley de minería que va a ser intentada declarar inconstitucional, ser declarada inconstitucional. La apuesta también de que la minería a cielo abierto pues se frene en nuestra nación, y lo otro, muy particularmente el llamado a hacer alianzas para detener a esta empresa Odyssey Marine Exploration, porque lo que hemos dicho, ahora resulta que nosotros no podemos decidir sobre nuestro territorio nacional, no podemos decidir sobre nuestros recursos, y fuimos demandados y ahora les tenemos que pagar una suma millonaria, multimillonaria, pero además ellos pueden venir a explotar nuestro territorio. Gracias. Gracias. Violeta, mil gracias. De verdad, tener a una persona como Violeta con esta entereza, con esta congruencia, como les decía, liderando estas batallas y poniendo desde su conocimiento y experiencia estas iniciativas en leyes que ya existen, que ya están publicadas, pues nos toca respaldar este trabajo desde
aquí, que somos principalmente beneficiados por esta lucha. Violeta, mil gracias de veras por habernos dado este regalo de acompañarnos en Baja California Sur. Aquí hay un pequeño reconocimiento, pero bueno, vamos a estar entonces trabajando juntas y estoy segura que aquí la población te lo agradece tu visita. Gracias. Qué linda, gracias. Un regalazo, un regalazo. Gracias, gracias, gracias.